Bueno, muy buenas noches a todas, bienvenidas. La idea de este espacio es conversar sobre un texto, o más bien sobre una parte de un texto de Nietzsche. El texto es Así habló Zaratustra y específicamente pues uno de sus mm, discursos más populares es el de las tres transformaciones del espíritu. Creo que es algo que no habíamos llegado a hacer, que es abordar directamente un texto y empezar a dialogar en torno a él. Y la idea es pues que a partir de una conversación eh, post programa la semana pasada decidimos que íbamos a hablar de este tema y los profesores de educación física, ¿cierto? Lo hicimos un poco aleatorio, un poco impulsivos. Vamos a ver qué sale y cómo preparó cada quien este asunto. Creo que también vamos a hablar un poquito del suicidio, no sé si eso se va, pero bueno, hay bastantes temas por abordar con respecto a eso. Entonces, inicialmente haré una lectura para que tengamos el contexto y podamos como dar también apreciaciones generales sobre esta parte. De las tres transformaciones. Voy a hablaros de las tres transformaciones del espíritu, de cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y finalmente el león en niño. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia. El espíritu vigoroso y sufrido, su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. ¿Qué es lo más pesado? Se pregunta el espíritu sufrido y se arrodilla como el camello en espera de que le carguen. ¿Qué es lo más pesado? Oh, héroes, se pregunta el espíritu sufrido para cargar con ello y que le regocije su fortaleza. Lo más pesado no es arrodillarse para humillar la soberbia, hacer que la locura resplandezca para burlarse de la propia sabiduría, o bien separarse de los suyos, cuando todos celebran la victoria, o escalar las elevadas montañas para tentar al tentador, o acaso alimentarse de las bellotas y los hierbajos del conocimiento y padecer hambre en el alma por amor a la verdad, o acaso estar enfermo y mandar a paseo a quienes intentan consolarnos para trabar amistad con los sordos, con aquellos que jamás oyen lo que uno desea, o tal vez zambullirse bajo el agua sucia, cuando es esta el agua de la verdad, sin apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos, o tal vez amar a quienes nos desprecian y tender la mano a cuantos fantasmas se proponen asustarnos. Todas esas pesadísimas cargas toma sobre sí el espíritu sufrido, a semejanza del camello, que camina cargado por el desierto. Así marcha él hacia su desierto. Pero en lo más solitario de ese desierto se opera la segunda transformación. El león se transforma el espíritu, que quiere conquistar su propia libertad y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor, quiere ser amigo de su señor y su Dios, a fin de luchar victorioso contra el dragón. ¿Cuál es ese dragón a quien el espíritu no quiere seguir llamando Señor o Dios? Ese gran dragón no es otro que el tú debes. Frente al mismo, el espíritu del león dice yo quiero. El tú debes le salía el paso como un animal escamoso y refulgante de oro, y en cada una de sus escamas brilla con letras doradas el tú debes. Milenarios valores brillan en esas escamas, y el más prepotente de todos los dragones habló así. Todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados. Yo soy todos los valores. Por ello, no debe seguir habiendo un yo quiero. Así habló aquel dragón. Hermanos míos, se parece prédica. ¿Para qué es necesario en el espíritu un león así? ¿No basta acaso con el animal sufrido, que es respetuoso y a todo renuncia? Crear valores nuevos no es cosa que esté tampoco al alcance del león, pero sí lo está el propiciarse libertad para creaciones nuevas. Para quedarse libertad y oponer un sagrado no al deber, para eso hace falta el león. Crearse el derecho a valores nuevos. Esa es la más tremenda conquista para el espíritu sufrido y reverente. En verdad, para él eso equivale a una rapiña, a algo propio de animales de presa. Como una cosa más santa, el espíritu amó en su tiempo al tú debes. Hasta en lo más santo tiene ahora que encontrar ilusión y capricho. Para robar, el quedar libre de su amor. Para ese robo es necesario el león. Mas ahora decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león haya podido hacer? Para que pues habría que convertirse en niño el león carnicero. Sí, hermanos míos,
Para el juego divino del crear se necesita un santo decir sí. El espíritu lucha ahora por su voluntad propia. El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado. Os he mostrado cómo el espíritu se transforma en camello, luego el camello en león y finalmente en león en niño. Así habló Zaratustra. Y entonces residía en la ciudad llamada la vaca de muchos colores. Bueno, Jonathan, adelante. Bueno, el texto de Nietzsche, siempre, o bueno, por lo menos este apartado del texto de Nietzsche de Zaratustra, siempre es algo que nos va a evocar al continuo crecimiento. No pensaría tanto en la palabra desarrollo, porque, bueno, el desarrollo siempre está, o esa palabra del desarrollo siempre está como puesta al servicio del discurso que está imperante en el momento, ¿cierto? Pero pienso en la transformación como un modo de crecimiento, un crecimiento personal, más allá de esto de ser algo motivacional o como estos libros de superación personal, ¿cierto? No, es algo, un crecimiento sufrido, es un crecimiento que exige una lucha, especialmente lo marca de pronto Nietzsche en el texto cuando el león desea enfrentarse a un dragón, y a un dragón que es expuesto como el creador de todos los valores, ¿sí? Entonces, en ese punto, a mí me gustaría abordar algo que se llama, o que hemos llamado, proyecto de vida, ¿sí? Hace un tiempo escribí un ensayo acerca de proyecto de vida porque es paradójico que esté trabajando en algo que se llama un programa de orientación vocacional, ¿cierto? Entonces voy a ver cómo desde una postura algo anárquica es que decido meterme en este cuento de la orientación vocacional. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco acerca inicialmente del proyecto de vida. Voy a leer algo corto como para poder hacer unas preguntas y dinamizar el conversar acá entre todos y mirar a ver qué va resultando de esto. Es común hablar del término proyecto de vida y los diversos factores que influyen en su desarrollo. ¿Qué factores podría traer yo en este momento, así a vuelo de pájaro, acerca del desarrollo de un proyecto de vida? Podría traer cosas como factores como la familia. ¿Dónde está puesto el deseo familiar a la hora de que un individuo, un sujeto, desee establecerse un camino para su vida, ¿cierto? Las influencias familiares están ahí marcadas en todo momento. Otro de los factores que puede influir en esta construcción del proyecto de vida podría ser también entonces el interés del mercado, ¿sí? Si no estás puesto al servicio del mercado, es una idea que nos venden, ¿cierto? Si no estás puesto al servicio del mercado, entonces quizá tu proyecto de vida no sea un proyecto de vida exitoso, por así decirlo, ¿cierto? Y con esto del mercado, entonces empiezan a ejercer presión a través de una persona exitosa, es aquella persona que ingresó a un sistema educativo, a un sistema universitario, y entonces desde ahí comienzan a medirnos. Esto se puede nombrar también a través de la educación competitiva, y comienzan a medirnos en cuanto, bueno, entonces si tenés un título, esto te va a dar un rango social y te va a dar poder sobre otras personas que supuestamente no tienen ese conocimiento. Por ahí Foucault en algún momento también dijo que en realidad los diplomas no sirven para nada, ¿cierto? Y que más allá de tener ese certificado que dice que supuestamente usted sabe algo, es un guardadero de polvo, la verdad. Y pues en mi caso aplica porque mis diplomas están por allá guardados en algunos casos. ¿Listo? Entonces, continúo con lo del ensayo porque me parece interesante debatir y reflexionar acerca del quehacer de la vida, cómo los diferentes aspectos influyen en ello. Y también quiénes son, con estas preguntas comienzo como a dinamizar aquí la conversa, se las arrojo a las personas que estén escuchando. ¿Quiénes son aquellos que se piensan un proyecto de vida? Por lo general, lo que yo he podido percibir es que las personas que piensan un proyecto de vida son personas supuestamente maduras en edad, ¿sí?
cuando me encuentro en el ejercicio profesional de ser orientador vocacional, me doy cuenta de que en realidad esa idea de construirse un proyecto de vida es una idea impuesta por el otro, es una necesidad creada por el otro, creada por la familia, porque usted tiene que ser alguien en la vida, creada por el mercado, porque usted tiene que ser entonces un producto y también algo que produzca algo para la sociedad. Y entonces de ahí comienzan a haber factores intrínsecos de la persona, que es donde están puestas las motivaciones para generar o desarrollar esos proyectos de vida en específico. Sin embargo, entonces, si esto es una idea impuesta, no quiere decir que en todos los casos, ¿cierto? Nos podemos encontrar con adolescentes, con jóvenes, que hay algo que los dice, que los llama, hay algo que los llama, la vocación, algo que los llama a desarrollar sus propios proyectos y que en realidad no han tenido una mayor influencia o una imposición de parte del otro para desarrollar o para pensar algo a su futuro. Pero en general, en la mayoría de los casos, lo que puedo yo como percibir es que esta idea de generar un proyecto de vida es impuesta entonces por la familia, por los educadores, también entonces en nuestro rol de psicólogos, por el psicólogo de orientación vocacional. Hey, pensate tu vida, es tiempo de pensarte la vida. Pues, pero ¿dónde queda entonces el criterio de la juventud para tomar esas decisiones? ¿Dónde queda el decir del sujeto sobre su vida, sobre su propia vida y así decidir cuál va a ser su quehacer? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la forma de pasar el tiempo mientras muere? Pues eso es una visión un poco fatalista, pero es muy, pues para mí es muy verídica, de que nosotros vamos pasando el tiempo, este problema que se llama tiempo, de llenándolo de ciertas actividades que nos pueden en cierta forma regocijar, pero en otros espacios, en otros momentos también nos pueden frustrar. Entonces, el tema de los orientadores vocacionales, pensaría cuál sería el papel en realidad, si es generar un proyecto de vida con el alumno o generarle un proyecto de vida para el alumno. Esas serían como algunas de las preguntas que tengo iniciando. Ya le doy el paso, pues, si quieren como iniciar a conversarlas o si tienen algo para leer. Yo antes de pues, como también iniciar con mis anotaciones sobre el texto, sí quisiera detenerme en varios aspectos, bien, sobre todo sobre la pregunta que hace Jonathan, de quiénes hacen ese proyecto de vida. Pero y antes de eso voy a leer es una línea corta de también el discurso del nuevo ídolo de hacia los Zaratustra, y dice: voy a deciros mi palabra sobre la muerte de los pueblos. Estado es el nombre que se da al más frío de todos los monstruos fríos. El Estado miente con toda frialdad, y de su boca sale esta mentira: yo, el Estado, soy el pueblo. Eso, para empezar, como teniéndome en el tema de maduración. Entonces, partimos de la noción del Estado como un territorio, ¿cierto? Un territorio sobre el que se proponen unas dimensiones o unos estatutos culturales, es decir, ahí se cultivan unas cosas, por tanto, todo lo que esté ahí se podría comprender en términos de una maduración para la finalidad que proponga ese Estado. Así entonces, pues, quienes empiezan un proyecto de vida, o sobre todo un proyecto de vida que sea validado como por el estatus del territorio en el que nace, es quien tenga una proyección de sí misma o de sí mismo en concordancia con la finalidad o con los propósitos que tiene ese Estado, ¿cierto? Ese monstruo. Ahora, a propósito de monstruo, la figura de dragón me parece muy brutal porque pues, en todas las tradiciones el dragón es un ser cargado de sabiduría, pero precisamente en la tradición germánica, que es la más cercana a Nietzsche, sucede que el dragón tiene una figura muy especial, ¿cierto? Como el gran dragón de la mitología nórdica, creo que se llama Nogor, una vaina así, pero lo más importante de este dragón es que se alimenta de un árbol sagrado que se llama Yggdrasil. Este árbol tiene las raíces que mantienen conectados a los universos, pero sobre todo lo que pasa con Igor o Nogud es que este dragón
es antiguo, pero no se le reconoce como viejo, lo cual me hace pensar, a propósito de este tema, pues de los jóvenes como quienes están encargados de hacer un proyecto de vida, pues el dragón se mantiene joven eternamente, aunque sea antiguo. Entonces, si vamos a hablar de juventud, creo que no había que hablar de los jóvenes que están en este momento específico, bajo esa falacia pues de la generación, sino de la idea de juventud. O sea, la idea de juventud como una cosa que todo el tiempo se renueva, ¿cierto? Que se mantiene viva a partir de la conexión con las raíces, y que la juventud en sí es la encargada de algún modo en todas las culturas, en todas las sociedades, de hacer como un empalme o como una transición de las tradiciones, ¿cierto? Y de lo que se ha cultivado en ese territorio específico. Eso como para comentar pues un poco la pregunta, Jonathan, pues creo que tampoco la responde de manera concreta, pero lo que he tratado de dejar es una noción con respecto a eso, ¿cierto? El Estado, el territorio en el que crecemos, es ese mismo monstruo, ese mismo dragón, que ya nos dice que hay unos valores establecidos, ¿cierto? Y el león, pues es básicamente el adolescente cuando se revela y empieza a buscar sus propios ídolos, sus propios dioses, su propia noción de justicia. Yo recuerdo mucho en el colegio cuando había pequeñas huelgas, cuando los estudiantes golpeaban los pupitres y decían injusticia por cualquier estupidez, pero claro, estaban rebelándose desde sus melenas débiles contra el dragón y los valores que ya estaban, que se suponía que eran los que tenía que proteger también ese camello, los que tenía que cargar. Y a propósito del camello, ya pues para darle paso a alguien más, yo me había pensado como algo en la misma línea narrativa del texto, me llama mucho la atención del camello, el hecho de que, como lo escribe Nietzsche, es un animal que está solo, pero que además camina en su soledad y camina hacia su soledad todo el tiempo, que es capaz incluso de renegar de las posibilidades de salir de ese martirio. Y ya con respecto a la fisionomía del camello, pasan dos cosas. Una es que las rodillas del camello están hacia atrás, ¿no? Para que se pueda arrodillar más fácil. Y el pecho del camello queda sobre sus rodillas. Entonces, lo que queda también sobre esta posición son las pasiones relacionadas, pues en términos platónicos, obviamente, como con la valía del camello, como sus fortalezas, su vigor, ¿no? En términos platónicos, aquello de que arriba están las virtudes superiores, en el pecho es lo que es apto para los hombres valerosos, los soldados, y abajo pues los bajos instintos. Al camello el pecho lo ponen en las rodillas, porque aunque tiene capacidades, aunque tiene un potencial, considera que el ídolo ante el cual se arrodilla, el sol al cual acoge, pues es capaz de proveerle todo, pero en el fondo no. En el fondo, el camello o el dromedario tiene reservas de agua y de grasa. Y esas reservas de agua y de grasa, que es lo que cada quien va guardando para moverse en el desierto y para soportar incluso el agachar la cabeza ante ese ídolo, es lo que Nietzsche menciona como ese pequeño caos que queda, esa pequeña reserva individual que va a dar lugar a la transformación del león. Y eso en la experiencia personal se me parece a eso, como, qué sé yo, hablando en términos de agua, lo que está inconsciente que se va guardando, y en términos de grasa, lo superfluo y lo banal que uno va acumulando, ¿cierto? Pues a partir de este término grasa que es muy popular como en el hiperracionalismo español, como que la grasa es aquello que acumulamos, que sobra, que es banal. Entonces a partir de agua, inconsciente, grasa, acumulación banal, vamos generando una posibilidad de diferenciarnos y de salir tal vez de ese lugar del camello. Eso, dejo por ahora ahí. Juan, no sé si querés como aportar algo o cómo la sentís. Dale de una. Parce, pues, a ver, acerca de ese libro y de las transformaciones, pues en específico, en esa parte, yo lo leí hace muchos años, me interesó mucho, fue algo de lo que realmente me creó muchas incógnitas y muchas formas de pensar y todo eso. Y yo pienso pues que uno se transforma inclusive desde antes de que nazca, inclusive desde que lo piensan, desde que los papás llegan y dicen por decir, ay, ¿cómo será cuando tendré mi hijo? Desde ahí ya uno sufre una transformación porque ya
el espíritu se pone en un estado de veneración, ¿cierto? Uno se vuelve así, se comienza a venerar cosas por medio de las enseñanzas de los padres, después de que ya nace y comienza pues con las cargas, esas cargas de religión, de política, trayendo pues a lo que es el día de hoy, a nuestra sociedad. Yo pienso pues que ahí es donde habita todo este sentimiento y comienza a sentirse una necesidad de otras transformaciones. Yo lo veo como evolución, ¿sí o no? No comienza a aprender de esa carga, comienza a aprender muchas cosas, comienza a darse cuenta que a través de todo lo que está cargando hay herramientas con las que puede hacer algo nuevo, con las que puede conquistar nuevas cosas. Y sin saber, comienza a utilizar esas herramientas y comienza la segunda transformación, que es la del león, donde ya se vuelve un poco más rebelde, más radical, más imponente. Para mí cambian muchas cosas en esa segunda transformación. Ahí es donde el espíritu toma la decisión de libertad y comienza a pelear por su propio territorio y comienza a pelear contra el dragón. Ya no quiere decirle señor, ya no quiere decirle señor. Entonces conquista su propio reino. Eso es lo que yo pienso pues, acerca de mi vivencia, de algunas cosas que he visto pues, en otras personas también. Y en la tercera transformación ya uno se vuelve inocente. Ya en esa transformación para mí es un nuevo comienzo. Ya comienza a ver las cosas de un modo diferente, ya no pelea tanto con ese dragón. Ya el retirado del mundo conquista ahora su mundo, entre comillas. Entonces, no sé, las enseñanzas pues que me deja Zaratustra en cuanto a su forma de pensar en el libro, pues, o lo que nos dice, para mí es muy paradójico, pues son cosas que transforman de verdad, que uno sí pasa por esas cosas sin darse cuenta, inconscientemente. Uno es un camello, uno es un león, uno es, hasta llega a ser el dragón. Sigue transformándose después de que es un niño, porque uno no muere. Por ahí dice que la energía no muere, se transforma. Entonces, la cosa continúa. Para mí, eso es un limbo. Esto que nos dice Duan de acerca de continuar en transformación, yo creo que va dando como respuesta a la misma pregunta que se hacen en el chat de, bueno, entonces a qué edad se establece un proyecto de vida, ¿cierto? Porque uno no tiene un proyecto de vida, uno tiene proyectos en la vida, ¿cierto? Que se desarrollen o que no se desarrollen, pues eso ya dependerá de diversos factores, de la motivación que tenga cada quien para desarrollarlo, de los factores también contextuales que se lo permitan, porque esa idea de querer es poder, entonces estaría Foucault por allá retorciéndose en su tumba ante esa afirmación, ¿cierto? Querer no es poder. Vemos contextos como la ruralidad educativa, donde pueden querer muchas cosas, pero los mismos factores contextuales pues no les permiten el desarrollo de diversas ideas que tengan. Entonces uno tiene proyectos en la vida, ¿cierto? Y estos proyectos en la vida dan inicio cada vez que se piensa algo nuevo. Entonces no hay una edad establecida para uno decir, ve, a esta edad es que yo comienzo a decir cuál es mi proyecto de vida. No, pienso que, por ejemplo, a mis 15 años mi proyecto de vida
no sé dónde estaba, la verdad, un adolescente sin causa, peleando, un león que todavía no sabía ni siquiera contra qué tipo de dragón peleaba, sino que simplemente peleaba. Y más adelante empieza a llegar como los 20 años donde uno ya dice, bueno, entonces voy a meterme en este cuento de lo educativo y eso es un nuevo proyecto para mi vida, ¿cierto? Intenta darle un oriente a mi vida, pero no me lo establece como tal. Eso es uno de los puntos que se aborda mucho desde la orientación vocacional, porque usted presentarse al frente de unos adolescentes entre los 16, 18, 19 años, diciéndoles, esta es la forma de vivir, eso es como intentar domeñar al león. Y la idea no es nosotros mostrarnos como un dragón, bueno, siendo orientador vocacional, ¿cierto? No es mostrarnos como un dragón frente a eso que es el león, lo salvaje que está puesto en los adolescentes, sino más bien acompañarlos en saber lo que estaba diciendo Duan, cuál es su territorio, cuál es su mundo, qué es lo que se desea conquistar. Y aparte de eso, cómo se construye entonces cada persona desde eso que supuestamente conquistó, ¿sí? Y mirar qué se puede generar a partir de eso conquistado para iniciar de nuevo el ciclo. Volverías a pasar por ser un camello, volverías a pasar por ser un león, volverías a pasar a llegar a ser de nuevo un bebé en distintos ámbitos, como decir hoy en día, bueno, terminamos un pregrado profesional y eso nos hace entonces un bebé, porque entonces ya tengo, se supone que la potestad de iniciar a experimentar en un mundo nuevo y a construirme una realidad. Pero entonces ya después llega el mercado a decirme, no, necesitas un posgrado. Y ahí uno vuelve a ser un camello que está, madre, necesito un posgrado, entonces estoy al servicio de quién a la hora de cumplir esa necesidad que a veces es impuesta desde el otro. Entonces eso se vuelve cíclico. No hay un punto específico para no decir, o bueno, es lo que yo pienso, ¿cierto? No hay un punto específico para decir, aquí voy a determinar cuál es mi proyecto de vida. No, es algo que voy bordeando, que voy rodeando a medida que tengo experiencias y nuevos saberes en la cotidianidad de mi quehacer. Bueno, eso que planteaba Rincón me hizo pensar pues como en esos días que yo estaba pues como trabajando en algo parecido a la educación, ¿cierto? A esto del proyecto de vida, a lo educativo, a las charlas o las conferencias o los discursos en relación a la orientación vocacional. Entonces Rincón planteaba el asunto de querer es poder, ¿cierto? En la ruralidad y que muchas veces eso no se ve como posible, ¿cierto? Y más allá de la ruralidad, yo creo que en la ciudad también se ve como el asunto de que a veces querer no es poder, porque el querer está como permeado pues, por muchas variables, ¿cierto? Por muchas variantes, ¿cierto? Por muchos asuntos que a veces no tienen nada directamente que ver con el sujeto, entonces el sujeto no puede como tomar la elección de poder, ¿cierto? Yo digo que más bien querer es moverse. Es más fácil ese concepto así como que y nos lleva a algún lugar, ¿cierto? Querer es moverse, yo diría que querer es moverse. Eh, y como que quisiera abrir uno de tantos problemas, que sería el problema del querer. Entonces quisiera preguntarnos por qué queremos, con base a qué queremos, qué dragón nos dice qué querer, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Zaratustra dice que el león se enfrenta al dragón que está lleno de escamas, donde cada escama es como un tú debes, ¿cierto? Como, hey, tú debes hacer esto, hey, tú debes hacer esto. Y Gabriel mencionaba el asunto del dragón y todo pues lo nórdico, pero también es importante resaltar el asunto del dragón en la Biblia, ¿cierto? Y todo lo que pues, Nietzsche se pelea con todas estas cosas religiosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el Apocalipsis el dragón es algo como maligno, ¿cierto? Como que algo como, uy, qué miedo el dragón porque se presenta con tres cabezas y habla del fin del mundo, ¿cierto?
Entonces Nietzsche, pues con Zaratustra, utiliza este profeta, también Gabriel lo mencionaba al inicio, como, uy, este man parece aquí dando como una profecía, como hablando bíblicamente, ¿cierto? Y así es, pues Nietzsche utiliza como la metáfora del profeta bíblico para mofarse de todas esas cosas, de ese dragón de la iglesia, ¿cierto? Como que también se jode a la iglesia manifestando o hablando con un dragón del deber, ¿cierto? Y también es importante porque en la Biblia hay, hay una metáfora de unos cerdos, que Jesús llega a una isla y hay un man poseído por unos espíritus, ¿cierto? Y este marica de Jesús, con el respeto pues de los cristianos, no estoy diciendo que Jesús sea marica, sino que me gusta referirme así pues, como a las personas. Eh, Llega Jesús y le saca a los demonios al poseído y los tira hacia los cerdos. Entonces los cerdos, como que una manadita de cerdos, se van hacia el barranco. Entonces Nietzsche dice que hay que tener cuidado si a uno le sacan los espíritus y se los tiran a los cerdos, porque posiblemente uno también se vaya al barranco con los cerdos, ¿cierto? Entonces, en relación a las tres transformaciones del espíritu que plantea pues Nietzsche, el camello, el león, el niño y Maradona, o Diego, pues todavía no he encontrado a Diego y cómo vamos a meter a Maradona acá, pero es importante meter a Maradona acá y el arquetipo del profesor de educación física, ¿cierto? El camello podría ser como ese sujeto, ese adolescente que baja la cabeza en relación a todos esos principios que la sociedad le impone, ¿cierto? Ustedes decían ahorita que el adolescente es como una metáfora del león, ¿cierto? Que el adolescente puede ser interpretado como un león que se revela. Efectivamente, sí, pues puede ser un león que se revela, pero con los padres, ¿cierto? Con ese ideal super yo, ¿cierto? Con eso instaurado por sus cuidadores. Pero se arrodilla frente a una sociedad. Y eso fue lo que yo percibí cuando enseñaba, ¿cierto? Cuando iba y les decía pues, que por qué era importante estudiar y les decía que hacia dónde iban a mirar y qué estaban haciendo. Entonces yo les decía que ellos se dejan meter la idea de Vin Diesel, ¿cierto? De Vin Diesel que vende sus películas y aparece en Rápido y Furioso chupándose un bombón y para eso ellos es como, uy, qué chimba Vin Diesel, qué chimba. Pero en realidad Vin Diesel es como, bueno, pues tiene su plata y está pues vendiendo sus películas de cuenta de ese ideal de una persona pobre de barrio, pero en realidad no es así, ¿cierto? Entonces a los adolescentes los están domeñando, los están domando, los adolescentes para mí están siendo, o los que yo conocí, están siendo como el camello, ¿cierto? Como el camello que se arrodilla ante el saber de una cultura, ¿cierto? Que se arrodilla ante el saber y los deseos de unos ideales que en muchos de los casos están por encima de ellos. Por ejemplo, el dinero, ¿cierto? El adolescente del pueblo que lo único que quiere hacer cuando salga de trabajar es salga de estudiar, es trabajar, irse a recoger café para tener plata, ¿cierto? Y solo ve pues como esa única opción. O el adolescente pues, que quiere ser como el pillito del barrio, ¿cierto? Cuidar el barrio y que le pasen un fierro para pues cuidar el barrio y tener mucha plata y tener a todas las viejas. Y es que acaso eso no es como un ideal de nuestra cultura, ¿cierto? Por todo esto. Pues, pero es importante para mí entender el asunto de las transformaciones del espíritu como un asunto del devenir, ¿cierto? El devenir, en cuanto ustedes ya lo han como mencionado, en relación a la transformación, ¿cierto? El devenir como un sujeto que se enfrenta a estas transformaciones y que no son estados estáticos. Entonces pasa por camello, pasa por león, pasa por niño. Y no quiero hablar del león, ¿cierto? Creo que esto es una negación freudiana. Y me voy a centrar en el niño, para ir como concluyendo lo que voy a decir. Es importante entenderla, para mí es importante entender la transformación del niño como un sujeto que juega, como alguien, como un neonato, como alguien que está jugando, ¿cierto? Y asumir el papel de la existencia como un juego, ¿cierto?
como, bueno, en el fondo sabemos que no hay fondo y que nada de esto tiene sentido y que pues vale verga, pero estamos acá jugando a hablar de Nietzsche y de las transformaciones del espíritu. Entonces, bajo esa lógica, bajo esa sentencia, bajo esa realidad, tenemos que actuar como un niño que juega. ¿Y cómo es un niño que juega? Se mete en el papel. Cuando Martín se pone a jugar con los dinosaurios, marica, es un dinosaurio. Entonces, nosotros somos alguien que está pues como conversando en relación a las tres transformaciones del espíritu y puede parecer como patético y que no tenemos, y la sociedad y ese gran dragón con sus escamas doradas nos dice, no, es que para usted poder hablar de esto tiene que tener una maestría, no, es que para usted poder hablar de eso tiene que dar clases en una universidad, no, pasemos al niño, estamos jugando. Muchas gracias por... Sí, mira que de hecho es muy importante lo que menciona Gustavo y el término de venir, porque justamente como este texto de Así era Zaratustra es... Yo encuentro varias cosas en él, que he hecho esta semana que lo estaba leyendo. Lo que pasa siempre con los textos valiosos, ¿no? ¿Por qué no lo ponen a leer esto en el colegio? Esto es para leerlo cuando uno tiene 14 o 15 años, ¿cierto? Uno se desesperaba como por hacer el informe de la clase de filosofía y en resumen, que además hacer un resumen de un texto filosófico es un absurdo, ¿cierto? Sobre todo hay un autor como Nietzsche, que es de este texto que es una frase tras otra. Uno como hace un resumen de un texto que está básicamente en versículos. Pues eso es igual cuando en clase de religión le decían, no, que hiciera un resumen de no sé dónde a no sé dónde. Eso no tiene sentido. Eso ya está resumido, ¿cierto? Porque son frases que buscan pues como un contenido amplio en pocas palabras. Entonces este texto yo encuentro como dos cosas. Primero, como bien decía Gustavo, toda una sátira al lugar del profeta, pero también es un montón de piropos como al gran maestro de Nietzsche, que era Schopenhauer, y él hablaba mucho del concepto de devenir, ¿cierto? El concepto de venir, como lo mencionaba Duan, que además que dentro de lo que dijo Duan, que además no solamente el camello, el león, el niño, el dragón, sino que incluso otras cosas, me parece muy curioso que este aparte sea tan popular del libro, cuando él básicamente jamás vuelve a hablar de eso. O sea, le dedica 3 páginas y deja esa huevonada de lado, ¿cierto? Y es la parte más importante, porque luego él va a hablar de otro montón. Él va a hablar de un lugar del cadáver, va a hablar de estar dentro de las raíces del árbol, va a hablar de estar en las nubes, ¿cierto? Va a hablar de ocupar el lugar o pretender el lugar del aire. Eso me parece bien interesante de este asunto. Es como a propósito del libro que Gustavo me hace traerlo, pues me hace como evocarlo. También como para seguir en la discusión de quiénes ponen los valores, creo que afortunadamente hemos tenido pues la experiencia, yo tengo una experiencia pues de hecho reciente, estoy trabajando con EPM y sucede algo, y es que es un proyecto en el que nos mandan a hablar con los jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos. Por ahí meten el tema de proyecto de vida, y hay por ejemplo 2 localidades, una que se llama Naranjos y otra que se llama Carauquia, en el municipio en el que estoy trabajando, y parce, por ejemplo la que es Naranjo, EPM todo el tiempo trata de sacar a esa gente de ahí, y Carauquia esta semana se inundó por las desviaciones que han hecho con el proyecto de la hidroeléctrica de Ituango. Y entonces yo me digo, estos hijueputas como lo mandan a uno a que hable con la gente cuando ellos mismos les inundan la casa, o sea, cuando ellos mismos quieren que los quieren desplazar y quieren que uno les enseñe, es que estilos de vida saludables, pues estilo de vida saludable que no me destruyas mi casa, ¿cierto? Estilo de vida saludable que no me desplaces. Eso, creo que no hay nada más saludable que no me tumbes mi rancho. O sea, de ahí para allá de pronto uno piensa en otras cosas, pero como que estilo de vida saludable cuando me quieres quitar lo poco que tengo, ¿cierto? Y ahí es donde pues, caigo yo como en el lugar de los ideales, que por ahí estoy mencionando la palabra ideales. Hay también un discurso que se llama de los de detrás del mundo, y Nietzsche dice como, denme un segundo, el yo me ha enseñado una nueva soberbia, la que yo predico a los humanos. Dejad de esconder la cabeza en el polvo de las cosas celestes. Llevad alta la cabeza, una certeza de una cabeza terrena, que es la que crea el sentido de la tierra. Entonces,
aquí encuentro como, a mí me parece que Nietzsche, igual creo que pasa siempre, como él mismo lo dice en el texto, el tema de los poetas mienten, y él se autoproclama también un poeta bien mentiroso, creo que es muy válido, porque él todo el tiempo está atacando los moralismos, todo el tiempo está atacando los idealismos, pero creo que no hay nada más, primero que no hay nada más idealista que cualquier existencialismo, y primero, y también creo que no hay nada más moralista que Nietzsche, ¿cierto? Que por eso es que en algún momento empieza a convertirse, obviamente con muchas tergiversaciones, en un elemento argumentativo para los movimientos fascistas, ¿cierto? De un tema de que esto es y esto no es, sin que él nunca haga atribuciones pues como a un tema de superioridad, pero sí, por ejemplo, con esta frase, cuando dice, pues, dejar de moverse en las cosas terrestres, ¿cierto? Tener una cabeza terrena, invita a que cada persona haga como una subversión o una inversión de los valores, pero esa inversión de los valores es individual, individualista, que además me remito un poco a lo que decía el compañero más en el conversatorio pasado, que cuando hacía esa comparación entre el existencialismo y el nadaísmo, que me pareció como un poquito fuera de lugar, porque, por ejemplo, pues este existencialismo, justamente el existencialismo que propone Nietzsche, es muy egoísta, ¿cierto? Y es un ego, y recordé esta figura, ya verán que casi no logro hacerla porque no soy bueno con nada que tenga que ver con la grafía, pero es el pentagrama, ¿no? Es esa figura del pentagrama. ¿Por qué? Porque como que en temas de simbología, el pentagrama hacia arriba es como el tema de lo divino, es una inversión de los valores abocada hacia lo divino, ¿cierto? Arriba está la conciencia y abajo están como todas las otras virtudes que son terrenas, pero arriba está la conciencia, que es lo más cercana a lo divino. Y por el contrario, esa figura invertida, pues es la que se atribuye como al diablo, y Satán y todas estas vainas, pero sobre todo es una representación minimalista del dios Pan, ¿cierto? Que es el dios de la naturaleza, como el dios de todas las cosas. Entonces, cuando Nietzsche llama a hacer una inversión terrena, hace un llamado a la individualidad. ¿Por qué? Porque no hay nada más individualista que la naturaleza. En la naturaleza cada cosa cumple sus funciones sin preocuparse por los demás y así es que funciona, ¿cierto? Entonces, el existencialismo es netamente individualista, pero además es responsable sin ocuparse de ello, ¿sí? Un árbol es responsable, clava sus raíces, saca sus hojas y da su sombra y si es el caso da frutos, pero porque es lo suyo, está en su cuenta, no le importa si viene un vagabundo a acostarse debajo, si viene un mico o un pájaro a crear nido en sus ramas, ¿cierto? Simplemente el árbol hace lo suyo, ¿cierto? Entonces tiene que ser egoísta. Esa inversión de los valores no es solamente, o yo pienso que no es solamente pensar en que, ay, sí, cuidemos la tierra, ay, sí, no, yo creo que es más el tema de ocuparnos por lo nuestro y abandonar, como dice también él, esa intención de estar buscándonos como hombres, pues obviamente en este momento cuando hablaban de hombres hablaban todavía de la especie humana, pero dejar de estar buscándonos como hombres en todo lo que existe, en todo lo que conocemos y en todo lo que no conocemos. Y para ir concluyendo, ¿a qué voy con todo esto? Que entonces lo que sucede es que todo el tiempo estamos en riesgo, como bien decían Gustavo y Duan, de convertirnos en los dragones. ¿Qué pasa con las grandes empresas? ¿Qué pasa con estos proyectos? Estos proyectos son parten de igual de un grupo de personas que siguen siendo particulares, que tienen unas intenciones, que hacen su propia subvención de los valores, una propia inversión, una inversión de la conciencia por lo que ellos mismos construyen, y entonces se presentan como los nuevos ídolos, ¿cierto? Como los nuevos dioses. Y les parece que está muy bien que mientras que le quitamos todo a la gente, vamos a hablarles de proyecto de vida, ¿cierto? Obviamente bajo los términos que nosotros estamos considerando aptos para el proyecto de vida de ese estado, que es el gran monstruo sobre el que todos hemos sido sembrados y sembradas para dar el fruto que esperan que demos. Pero no de esa manera individual, sino con un pentagrama con la punta hacia arriba, que apunta hacia unos ideales y hacia unos valores pues, determinados. Gabo, ahí en ese punto creo que comienza también a bosquejar una respuesta para lo que nos estaba diciendo Tavo ahora de, bueno, entonces, ¿de dónde sale la idea de desear algo, cierto? Como cuál es la genealogía de esa moral, que por cierto Nietzsche tiene su texto hablando de eso.
aquí tenemos una persona de Ituango, ¿cierto? Que es Caterina Giraldo, entonces de pronto podría contextualizar un poco lo que estás nombrando de esa región. Ahora, lo otro es que, mientras que ella decide tomar la palabra, si la desea tomar, lo otro es ese punto de cómo es que nosotros, como orientadores o figuras referentes, vamos a venderles una idea de proyecto de vida, pero bajo los intereses de un discurso imperante, ¿cierto? No es, venga, construya un proyecto de vida usted, a partir de lo que usted puede, de lo que Gabo estaba nombrando ahora como el árbol en su naturaleza, pues hará lo suyo de forma independiente, sin necesidad de preocuparse si viene un ave a poner un nido o un vagabundo a echarse en él, ¿cierto? Nosotros empezamos a vender un discurso ya establecido que dice qué es lo supuestamente correcto, qué es lo supuestamente deseable y a dónde debemos de llegar y cómo debería de ser como en cierta forma nuestra muerte. De una vez nos están planillando a eso, a partir de intereses externos a un individuo. Esa es una crítica de pronto que le hago mucho a los ismos, a todos los tipos de movimientos, porque entonces se venden como un ideal, pero muchos de los adeptos de los ismos, de cada uno de los movimientos, ni siquiera saben por qué pertenecen a él. Y eso es algo que trato de cuestionar mucho en cada encuentro. Creo que también es una forma de responder a que uno no puede hacer una clínica institucionalizada, ¿sí? Que eso se conversó en el encuentro pasado, y es porque la clínica institucionalizada nos va a decir qué debemos de hacer ya con ese sujeto que tenemos al frente como paciente. Y a eso no se le puede apuntar el rol tanto del educador como del psicólogo o del analista. No es una función nuestra, la función de nosotros, pienso yo, ¿cierto? Esto ya es una postura personal de Jonathan Rincón. Pienso que la función de nosotros como referentes de autoridad es mostrarles posibles caminos por donde se pueda recorrer, ¿cierto? Posibilidades, no elecciones directas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una elección directa, creo que estoy de acuerdo con Foucault, en algún momento nombró a los educadores, a los psicólogos, a los médicos, a los psiquiatras, los nombró como verdugos técnicos de la humanidad. O sea, somos nosotros aquellos que cercenamos el alma, por así decirlo, o las raíces de ese árbol, o le decimos qué forma debe tener usted como árbol, y eso no es una función que nosotros debamos de cumplir. Ahí entraría entonces a cuestionar cuál es el papel, cuál es el rol del educador, cuál es el rol del profesor, cuál es el rol del psicólogo orientador, ¿cierto? Como lo nombran en las instituciones. Lo que he podido ver en las instituciones educativas es que el psicólogo orientador por lo general no lo quieren porque es un sapo. Esa es la concepción que se tiene de los alumnos hacia el psicólogo orientador. Ese man es un sapo. Pero ¿por qué es un sapo? Porque está enmarcado en unas lógicas y en unos deberes institucionales que le dicen qué debe de hacer ya con ese sujeto, más no le dicen, mire el sujeto qué puede hacer por sí mismo, qué es lo que desea hacer, cómo lo acompañamos en la construcción de pasar de ser un león a ser un sapo es el primer dragón, sí, de ser un león a ser un bebé, ¿cierto? Que tenga las oportunidades de experimentar y así construir un saber, que es la lógica de los discursos también, pero creo que voy a dar la palabra ya por otras partes y ahora podría profundizar un poco en los discursos, que es algo que me llama mucho la atención, la verdad. Yo quiero decir algo de la institucionalidad y qué pena ahí con Duván. Qué pena, sí, esa palabra es como culposa, de esas, pues quitémonos esas huevonas. Salvo cuando sea íntimamente necesario, ¿cierto? Fue puta, se me perdió. ¿Cómo vender el proyecto de vida, cierto? Perteneciendo a una institución. Entonces Rincón saca a la luz lo que vimos en el conversatorio pasado sobre pues, la Blue Gene y que nos metimos pues con el asunto de la clínica psicológica y que si es posible hacer una clínica psicológica, una clínica, eso suena todo raro,
clínica bajo el marco de la institución. Y bueno, yo me voy a lanzar y me voy a arriesgar y voy a vender un poquito mi alma. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede, pero siendo un sapo. O siendo como alguien que está ahí adentro, ¿cierto? Hay que estar adentro, ¿cierto? No, es inevitable estar ahí adentro de la institución, porque si no, pues nos morimos de hambre, y más que todo, pues los psicólogos. Entonces, Rincón dice, entonces no se puede hacer una clínica, ¿cierto? Entonces tampoco se puede hacer orientación vocacional. Y me acordó a una película de Star Wars, creo que a varias películas, ¿cierto? El despertar de la fuerza, los últimos Jedis, que aparece un personaje que es muy charro, que es negrito, a propósito, que es negrito. Las locas ponen un personaje negro que inicialmente pertenece pues como a los que le sirven a las fuerzas, a estos soldados blanquitos, ¿cierto? Y él llega un momento en que pues está ahí y tiene como problemas existenciales y como, ay no, en realidad esto es lo que yo debo hacer, y se tuerce, se va para el otro lado, ¿cierto? El lado oscuro pasa al lado de la fuerza, ¿cierto? Y se vuelve creo que un Jedi. Entonces yo creo que hacia allá creo que es necesario apuntar, ¿cierto? Porque la institución nunca se va a acabar, ¿cierto? Entonces... Y es muy duro hacer clínica por fuera de la institución, pues como que la gente no va. Pero hay unas personas, hay unos sujetos que se apodan psicólogos y parecen más bien como recetarios, ¿cierto? Y a esas personas hay que decirles que no se puede hacer clínica en la institución ni por fuera de la institución, y que nunca vuelva a hacer clínica en la vida, que uno va a terapia, va a análisis y le dice, ay, has sentido estos síntomas, te has sentido como adormecido, ay, sí, entonces tienes depresión. Esas personas hay que tenerles cuidado, ¿cierto? A esas personas hay que mirarlas como con cautela, ¿cierto? Porque son esas personas que Rincón, citando a Foucault, no sé cuál fue la cita, pero que son como los que le sirven a ese amo, a ese discurso imperante, ¿cierto? No sé cuál sería la cita textual, pero sirve para esto que estoy diciendo en este momento. Entonces... esa cita sale de Vigilar y Castigar, de Foucault, donde viene a decir que los educadores son unos verdugos técnicos de la humanidad. Claro, y también lo que decía William Blake en los Proverbios del Infierno, como que las cárceles están construidas con muros de colegio, ¿cierto? Y los prostíbulos con muros de iglesia, entonces hay que tener cuidado, como que allí también se pueden formar cosas complejas. Eso era lo que quería decir en relación como a la institucionalidad y a la posición que para mí es como la correcta, porque eso era lo que yo hacía cuando trabajaba en esa empresa rara viajando, ¿cierto? Yo voy a controvertir lo que dice Pau. Dale. Claro, es necesario. Porque es que las paredes institucionales demarcan ya una forma de actuar y comportarse dentro de esas paredes. Es más, yo tengo como una hipótesis, un pensamiento que me ha surgido durante estos días haciendo algo para lo de la maestría, y es que el inconsciente, el sujeto del inconsciente está en las calles, está en los pasillos de las instituciones, no está dentro de las paredes institucionales como tal. De ahí sale, por ejemplo, el rumor del pasillo, ese cuchicheo que se escucha entre los pasillos de secretarias hablando, de estudiantes hablando, ¿cierto? Eso que se escapa a la pared institucional como tal, ahí está puesto el sujeto del inconsciente, ¿cierto? Ahora, dentro de la institución, ¿qué ibas a decir algo, Tao? No, que entonces el análisis se tiene que hacer en el descanso, en el pasillo, huevón. Total. O sea, si usted quiere conocer a sus alumnos dentro de una institución educativa, usted, y de pronto aquí la profesora Natalia, que está por acá presente, nos podría apoyar en eso, usted los conoce, es en el descanso, usted los conoce es por fuera del salón, porque dentro del salón
es un espacio, unas paredes que están enmarcando un comportamiento, que están de cierta forma deformando al ser. Se dice que la educación es para formar, pero en realidad es para deformar al ser, ¿cierto? Y ahí en esas paredes institucionales, el salón, después pasa a ser de igual forma también la institución educativa, después pasa a ser una empresa, después pasa a ser, no sé, una iglesia, pasa a ser un hospital, pasa a ser un psiquiátrico, ¿cierto? Un manicomio, como se dice. A mí me encanta la palabra manicomio, me parece genial esa palabra, pues no quiero desecharla. Dentro de esas paredes ya se enmarca un comportamiento, que vendría siendo como las heterotopías que nombra Foucault. Pero más allá de esas paredes es que encontramos al sujeto y por ende, si estamos dentro de esas paredes, no podríamos hacer clínica, porque a lo que nos estamos enfrentando dentro de esas paredes es al sujeto de lo consciente, de la conciencia, del yo que tengo que decir, del yo que tengo que hacer, ¿cierto? Yo no le puedo decir esto a este señor porque yo sé que le va a ir a decir a mis papás y tal cosa, ¿cierto? Algo que se enmarca supuestamente dentro de un secreto profesional que no es tan secreto, porque entonces si usted me está hablando a mí de que su proyecto de vida empieza a dirigirse a un suicidio, yo tengo que activar una ruta. Ahí decía este sujeto que invitaron ustedes la semana pasada para este conversar, decía que uno tenía la libertad para elegir la acción frente al sujeto que dice que se va a suicidar. Uno no tiene esa libertad, uno tiene que activar una ruta y ahí es cuando uno queda como un sapo, ¿sí? Dentro de una institución. Otras lógicas distintas se mueven cuando la clínica está dada de una forma particular, de una forma que no está marcada dentro de una misión, dentro de una visión, dentro de lo que se supone que debería ser la sociedad, ¿cierto? Que es para eso las funciones de las instituciones. Entonces, Tao, no podría concordar esta vez con vos, Ome, frente a que haya por lo menos una mínima posibilidad de hacer clínica dentro de una institución, no. Claro que también hay como una romantización de la clínica, pues como noción abstracta, pero yo creo que también está el tema, cuando Gustavo lo dice que se puede, es que se puede, ¿no? De hecho, estos días hablaba con las compas del trabajo, yo les decía, a ver, evidentemente, aquí esto podemos hacerlo mal o podemos hacerlo bien, ¿no? Está la posibilidad de hacerlo mal y nos van a pagar igual y esto igual no sirve para nada o no va a servir para nada. Está esa posibilidad, pero también está la posibilidad de que lo hagamos bien bajo los términos de lo que nosotros consideramos bien, ¿cierto? Eso, no sé si yo tengo como un par de poemas no míos por leer, no sé si Duván quiera decir algo antes de ponernos poéticos. No, pues para opinar pues acerca de lo que están diciendo, pues a mí sí me gustaría pensar más desde el yo, ¿sí o no? Desde lo que es mi conciencia o mi inconsciente o todo lo que queramos definir, pero ayer hablaba yo con una persona pues en particular sobre religión. Para mí es uno de los temas más difíciles de tener que tratar junto con la política. Y definitivamente lo que yo pienso no es lo mismo que muchos piensan, ¿cierto? Muchos se quedan en el nivel del camello. Prefieren seguir cargando la vaina y les da susto tener que convertirse en el león y experimentar otras cosas, otras facetas, ¿sí o no? También me da por pensar en el mito de la caverna, ¿sí o no? Muchos se quedan ahí, la vaina, ¿no? Entonces, conversando pues con esa persona, yo me di cuenta que yo estoy en una posición como la de león, ¿sí o no? En donde yo no le quiero decir señor a nadie, pero voy viendo que a medida de que va pasando el tiempo, mi forma de pensar va siendo pulida también por otras partes, sí, me refiero a otras personas, otros pensamientos. Uno adopta
esos pensamientos y va puliendo pues cosas de uno y uno cree que está transformando, pero, pero sin darse cuenta, le hace caso a otras corrientes, lo pensaría yo así. Y, y entonces es cuando uno comienza a sentirse más independiente, más suyo, más propio, ¿sí o no? Pero, no sé, el ser cambia, el ser se transforma constantemente, ¿cierto? No sé en qué cosas, en eso es lo que Nietzsche plantea como para que uno lo entienda o para entender su forma de pensar, no sé, pero uno lo puede interpretar de muchas maneras y yo creo pues que dependiendo de cómo interprete uno las cosas, le abra su camino, ¿sí o no? Yo le decía ayer al amigo mío, ¿sabe qué, hermano? Yo sé que existe el bien y el mal y todo eso y que aquí hay gente mala y que matan y eso torturan, hay cosas pues que uno ni se imagina, ¿cierto? Pero uno es el que se encarga de crear su mundo, uno es el que se encarga de hacer el bien, de empuñar un arma o de ir a llevar una libra de arroz a una persona que lo necesite, no sé, uno es el que se encarga de hacer eso, ¿cierto? De hacer su mundo, ¿cierto? Desde ahí hay una transformación, entonces uno muchas veces piensa más en lo de afuera que en lo de sí mismo y a veces hace más el mundo propio, lo hace por fuera y no piensa en sí. Entonces, creo que a pasar el tiempo uno se va transformando así de esa manera, va viendo que muchas cosas no eran como se las plantearon. Eso es lo que pienso acerca de las transformaciones y todo eso, y lo que ustedes están planteando. Vas a decir algo, Jonathan. Yo también voy a decir algo con respecto a lo que dice Duvall. Y es que me parece que en eso se conjugan muy bien como las dos grandes preguntas que se han propuesto hoy, que la Jonathan, bueno, con respecto al proyecto de vida, ¿cierto? Y Gustavo con respecto al querer. Eh, Siento que el querer y el proyecto de vida vienen a ser la misma cosa y a partir de eso uno se mueve, ¿no? El, el proyecto de vida, de hecho, también hay una perspectiva muy interesante que más allá de hacer planes es la manera en que uno se ve a uno mismo en el mundo, en la manera en que uno ve al otro en el mundo y cómo ve el mundo con respecto a uno, ¿cierto? Y eso depende de la afectividad, ¿cierto? De cómo uno se ubique, del querer. Y el querer es también, pues, como un movimiento. Y en conversatorios anteriores hemos hablado de la idea de estética y cuando hablamos de la poética de lo cotidiano, pues también hablamos de la estética como, una forma de ubicarse con respecto a las cosas. Y bueno, ahí está como este texto que se llama Canto de la Fórmula Estética de Pablo de Roca. Voy a leerlo. Al poema como al candado es menester echarle llave. Al poema como a la flor o a la mujer o a la ciudad, que es la entrada del hombre, al poema como al sexo o al cielo. Que nunca el canto se parezca a nada, ni a un hombre, ni a un alma, ni a un canto. No es posible hacer el himno vivo con colores muertos, con verdades muertas, con deberes muertos, con amargo llanto humano, acciones de hombres, no transmutaciones, que el poema devenga ser acción, voluntad, organismo, virtudes y vicios, que constituya, que determine, que establezca su atmósfera y la gran costumbre del gesto, juicio del acto. Dejad al animal nuevo la ley nueva que él cree, que él es, que él invente. Asesinemos la amargura y aún la alegría, y ojalá el poema se ría solo, sin recuerdos, ojalá sin instintos. ¿Qué canta el canto? Nada. El canto canta no como el pájaro, sino como el canto del pájaro. Seguramente arden grandes mares rojos, y un sol de piedra, negro por ejemplo, hincha la soledad astronómica con su enorme fruto duro. Tal vez la Tierra es un gran cristal triangular, otra vida y otro tiempo gravitan, crecen, demuestran su presencia, atornillados a la arquitectura que canta su orden inaudito. Cojo un tomate, adquiero la vieja moneda del otoño, tomo un cinema, voy organizando aquel beso y aquel verso que
anidó en aquellas pestañas inmensas. Si un volumen únicamente, un volumen, agranda o empequeñece la astronomía del poema, incendiada el poema. No el volumen, degollada el poema porque no aguantó el desorden necesario a la colosal aritmética de lo pitagórico, lo geométrico, lo matemático, lo filosófico, en el teorema expresivo e inexpresable. Sobra la forma, una ley, una voz, una luz, un régimen o un vértice, un ritmo índice adentro de la libertad numérica del arte, incendiada el poema, degollada el poema, el porvenir de su canto, su destino innumerable y único, exige que giren todos los elementos líricos alrededor de su eje astronómico, amarrándose a esa justicia, a esa presencia, a esa cordura que deviene lo absoluto, límite del límite, arte, lo exacto, lo exactísimo, arte, lo dinámico, trágico e inmóvil. Edificio de intuiciones, edificio de imágenes, sí, edificio de imágenes que son productos químicamente puros del no consciente. Arte de cristales, electromagnético, ultravioletas, extrarradiales, supravitales, equilibrio de volúmenes ingrávidos e impávidos, libre juego de formas libres, y como formas, exclusivamente como formas, pero sometidas a la gran esclavitud del canto, a la gravitación lírica, que es la gravitación cósmica. Escoge de un material cualquiera, sí, un material cualquiera, no obstante, un material cualquiera determina la biología del poeta, la diagnostica. Escoge de un material cualquiera como quien escoge estrellas entre gusanos, porque hay un material auténtico, como la aceituna del soltero, la empanada del casado, o lo mismo que el vino del día lluvioso, que es la guitarra del calendario, y un material de estafa, de escarnio, que se parece a las locomotoras del templo, al militar que seduce garzas claras con la espada, gimiendo hacia adentro aquellas violetas enfermas de tiempo y piano sin aureola, a la higuera que produce lirios. Pero se trabaja exactamente con barro y con sueño, solo que la alegría de la golondrina depende de la primera gota de agua, cuando Dios estaba aún azul adentro del hombre. Voy a dejarlo hasta acá. Es un poco extenso, pero ahí me parece que esta fórmula de la estética también trae muchos argumentos, como muchas nociones de lo que hemos hablado, ¿cierto? Del tema de Nietzsche, y sobre todo pues que hace como esta invitación a que cada cosa cante, ¿cierto? De su canto a partir de su propia sonoridad, ¿cierto? Que no se espere pues que una cosa suene como la otra, ni se vea como la otra, ni nos haga sentir como la otra. Quería como compartir ese, y me parece muy bacano que se llame fórmula estética, porque pues básicamente con respecto a lo que hemos hablado me dice eso, pues lo que usted quiera es su proyecto de vida, y usted hace su proyecto de vida cuando usted quiera, como usted quiera, a partir de lo que usted quiera. El problema o la trampa que hay en ello es que uno realmente quiere lo que puede querer, ¿cierto? Uno no puede querer lo que no puede querer. Suena muy tonto, pero uno solamente puede querer lo que está a la vista o lo que está a la mano. Usted no puede querer lo que no se imagina, ¿ya? Entonces usted, incluso para querer, para sus pasiones que usted considere más naturales y más puras y más... usted va a estar coartada por lo que le ofrece su contexto. Y eso me parece que es un asunto que, con respecto a lo que decía Jonathan de la clínica, que es mostrar caminos, creo que más valioso sería mostrar formas de moverse. Ni siquiera decir a dónde ir, ni siquiera mostrar opciones, sino mostrar formas de moverse. Sí, claro, Gabo, madre, se me escapó porque en el último punto nombraste algo del... bueno, iba a hablar acerca de la vocación, porque eso de nacer, de algo que uno por naturaleza lo mueva a uno, es lo que se podría nombrar como vocación, ¿cierto? Pero ¿de dónde construimos la vocación? Que eso estaría relacionado con la pregunta que nos hizo Tavo al inicio del conversar, y es que nosotros construimos la vocación a partir, bueno, dice la postura psicoanalítica, ¿cierto? Que es de donde me muevo, y es que dice que nosotros construimos ese deseo a partir del otro, ¿cierto? Del otro que ya está impuesto. Ahora, vos decías, uno no puede crearse un proyecto de vida o desear algo que no se imagina.
Pero hoy en día el fenómeno de la globalización entraría a controvertir esto que vos estás diciendo, Gabo, de cierta forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una gran oferta que no está en nuestros contextos, que no vivimos en primera persona, pero que de cierta forma nos hace desear, ¿cierto? Y en ese punto es cuando se crean las mayores frustraciones, o es lo que por lo menos he vivido en la clínica trabajando en instituciones educativas, bueno, y también en instituciones como ICBF y en manicomios que he podido trabajar. Se crean ideales que no están creados en su propia tierra, en su propio contexto, teniendo en cuenta la forma en que se relacionan cada elemento del contexto para generar un contexto, ¿cierto? Y ahí se generan grandes frustraciones y ahí es cuando llegan a decirse los adolescentes y las personas en general llegan a decirse, yo no sirvo para nada, definitivamente yo soy un pobrecito, un desdichado, un infeliz, ¿cierto? Y esto se genera a partir de eso, de ideales nuestros presentados desde otras partes del mundo, con el fenómeno de la globalización y con los elementos tecnológicos, que generan ideales en sujetos que no tienen cómo construirse una identidad a partir de eso que se supone que es un referente para poder ejecutarlos. No tienen esas herramientas. Parce, pero yo no lo encuentro controvertido en ningún punto. Creo que son cosas que van en paralelas, porque incluso ahora ustedes lo mencionaban a partir del tema de la ruralidad, eso como un punto. Primero que no lo encuentro controvertido, porque en ningún momento renegas de que lo que no se imagina no puede ser deseado. De hecho, pones como condicionante o como posibilidad de ese condicionante el acceso a una gran cantidad de información. Aún así, en ningún momento estás diciendo que se puede desear lo inimaginado o lo insospechado o lo que no se conoce. Y por otra parte está pues esa realidad que ustedes mencionaban ahora, que es lo rural y que es una gran evidencia, ¿cierto? Que por ejemplo, ahorita estoy en Sopetrán, que es como el pueblo de mi familia, y aquí todavía hay una cosa, y es que, bueno, muy poca gente sale de dos posibilidades, que es o ser docente normalista o trabajar en la fábrica de textiles, ¿cierto? Pues quienes tienen acceso a la información imaginan, desean otras cosas y quieren otras cosas y se desplazan, pero quienes no, simplemente anhelan lo mismo que está a la vista y que está a la mano. Entonces no veo pues como la controversia, pero lo que decís es como otra gran línea pues de sentido, ¿cierto? Pero no veo ahí como la contradicción. Creo que incluso son cosas que más que controvertir se suman, ¿no? Y se aunan como a la imposición y a la imposibilidad para una gran cantidad de personas de hacer algo bajo algo, no sé, una idea que también es muy amplia, que ya hemos discutido muchas veces, que es la idea de libertad. Bueno, con esa idea de libertad, mientras que Tavo Tavo ya se va a iniciar a hablar. No, hágale, qué idea de libertad ibas a Pues profesar. porque hay una supuesta, hay un supuesto pensamiento de que la educación está diseñada para la libertad, ¿cierto? Que eso también lo defendía Freire y, por ejemplo, Martínez Boom también tiene un texto muy interesante acerca de eso, pero en realidad sí vemos la línea de la educación con respecto a los proyectos de vida, es que se educa para que la persona sepa a qué nación pertenece, a que le tenga fe a la nación, a que decida, se supone que deciden por quién ser gobernados. O sea, tengo la libertad de decirle a usted, docente, presidente, político, paramilitar, cura, psicólogo, que me gobierne, ¿cierto? Eso es como una de las líneas que traza como la educación en cierta forma. A mí me gustaría de pronto también escuchar posturas de una docente que tenemos por acá, ¿cierto? También de la periodista que tenemos por acá, porque considero que hasta dónde llega el punto de la libertad a la hora de uno escoger un proyecto de vida
Pensar eso es un punto bastante importante para uno poderle transmitir a los que vienen supuestamente detrás de uno, que sería la juventud, bueno, cómo vamos a construir algo, supuestamente un proyecto de vida, llamado proyecto de vida. Bueno, No, mientras que... muchachos, perdón. bueno, dale, Natalia, dale. Listo, muchas gracias. No, eso es muy complejo, muchachos. Yo aquí estoy que se me estalla la cabeza. Porque yo trabajo en Tarso. Tarso es un municipio muy pequeño, Jonathan lo conoce, más o menos la realidad del pueblo. Y hablar de una libertad acá es una utopía dentro de la institución educativa, dentro de las directivas, dentro de los mismos docentes. Es muy complejo. Y yo aquí me estaba preguntando a mí misma, ¿cuál será el porcentaje de frustración de los estudiantes que salen pues de nuestra institución? ¿Cuál será el porcentaje de frustración o cuáles serán los sueños de ellos? Porque yo los veo perdidos en el mundo sin un norte, no sé, tampoco es que tengan que establecer un norte como tal, pero no sé, muchachos, esto acá es complicado, cuando quieran vienen. Argentinos frustrados, ¿no? Voy a citar a un gran estadista y pensador colombiano, ¿no? Que ha sido candidato a presidente y gran senador. ¿Qué propuestas tan chimbas? Ya ustedes saben quién. No, mentiras. Mentiras, Natalia, es por joder. Soy inocente. Yo quiero hablar algo sobre la clínica y ese no me dejaron replicar o no repliqué, ¿cierto? Entonces, Tiene bueno, 30 sí. segundos para la réplica. No. En esos debates presidenciales que es con tiempo, eso ya como que... Bueno, entonces, efectivamente no se puede hacer una labor, un accionar clínico en la institucionalidad, pero pues sí se puede hacer en el pasillo, en el descanso, en la cancha de fútbol, o como pues Pichón Rivière que ponía a los loquitos, entre comillas, a jugar fútbol, ¿cierto? Y eso es también lo importante del debate, pues que uno no, más que todo la conversación, como que uno pues no sé, pues intente más como construir, ¿cierto? Como irse hacia la construcción. Entonces, eso me llevó a pensar inevitablemente en ese fetiche clínico del consultorio. Bueno, entonces no se puede hacer en el salón, se puede hacer en el pasillo del colegio, en el descanso y en la cancha de fútbol. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede hacer en el consultorio, cierto? Por todo esto, como está libidinizado para algunos psicoanalistas y psicólogos, el hecho del consultorio, ¿cierto? Hasta para Gabriel eso es sagrado y tiene velitas allá en el consultorio. Pero, por ejemplo, en esos días he estado leyendo mucho, pues, una biografía de Freud. Ya no tengo, y ha sido desastroso en ese espacio. Se le quemó el consultorio y dejó la vela prendida ya. No, es una No, en broma, serio. De hecho, coincido con lo de objeto fetiche, porque creo que sí. Uno ahí tiene otras cosas, hermano, y por fuera de ese lugar fatal, en fin, ya. Eso merece otro conversatorio particular. Sí. Y, por ejemplo, ese marica de Freud, pues hacía los análisis caminando por los campos elíseos y toda la cosa, hacía lo peripatético, ¿cierto? Entonces la Marta Roberts se preguntaba que de dónde había surgido, pues, como toda esta religiosidad y todo este misticismo en relación al consultorio, ¿cierto? Y entonces como plantearse un lugar sin visión, sin misión y sin cultura en la clínica. ¿Qué lugar es ese sin misión y sin cultura? Y es lo que yo siempre le he criticado a los psicoanalistas que creen que hay objetividad. Y que es, bueno, ya, hasta ahí, que yo creo que los psicoanalistas, algunos o muchos,
Al decir que no hay, que el espacio de análisis es un lugar en el cual no hay visión, misión y cultura, pues eso significa, pues, de mi forma de ver, que entonces uno puede ser objetivo, ¿cierto? Y que uno no mete sus propios deseos en el otro. Y a mí eso me parece dificilísimo, ¿cierto? Y para lo que estamos hablando, ¿cierto? Del asunto de, de los pueblos y de Colombia y de la frustración que uno a veces percibe en los muchachos. Es como pensarse si es la frustración de los muchachos o es la frustración de uno al ver que los muchachos no llegan como a los lugares que podrían llegar, ¿cierto? Y que si posiblemente en esa nimiedad y en esas síntesis y en esas pocas opciones ellos pueden encontrar pues como una realización, ¿cierto? Y bueno, eso es una pregunta, ¿cierto? Y también pienso que a veces como que uno viaja por Colombia es como retroceder en el tiempo, como que irse para otro estado en el tiempo, ¿cierto? Como para una especie de Macondo ahí toda extraña, ¿cierto? Como para un 1700, 1800. Entonces como que un poco de gente enraigado o en sus raíces culturales, políticas, ¿cierto? Como que muy fuertes. Entonces como que también he sentido la frustración, ¿cierto? Pero he visto que son felices. Igual pues el sentimiento de la felicidad es algo que está también muy fetichizado, pues muy hechizado, muy sobrevalorado, porque pues es algo como pues eso pasa rápido, ¿cierto? Y quisiera como terminar mi intervención en cuanto a lo de las transformaciones del espíritu, eh, diciendo que Maradona fue como un tipo de sapo, ¿cierto? De alguien que hizo algo que dentro de la institución futbolera mundial no era permitido, ¿cierto? Que hizo y fue bien visto, ¿cierto? Por ejemplo, el gol que le hizo Inglaterra con la mano, a propósito de la mano de Dios. Y esto abrió un debate fuerte como cultural y político en relación a las Malvinas, ¿cierto? Y entonces Maradona le hizo el gol a Inglaterra con las manos y los eliminó, ¿cierto? Y los ingleses le robaron las Malvinas a Argentina. Entonces como que bueno, entonces eso también va ahí como en relación a lo que hizo Maradona y a todo lo que ese mensaje que Maradona envió al mundo con bueno, nosotros también hacemos trampa, ¿cierto? Y también es el lugar de la trampa, ¿cierto? El lugar de la triquiñuela que los colombianos tanto sabemos hacer, ¿cierto? Pero yo en estos días le decía a un amigo, como que bueno, es que el colombiano es muy bueno robando, haciendo crímenes, y usted ve, por ejemplo, con el narcotráfico, todo lo que se inventan para pasar la droga, y todo lo que hacen, son genios, ¿cierto? Donde pongamos esa genialidad en otro lugar, seríamos pues muy reconocidos por otra cosa diferente pues como el narcotráfico, ¿cierto? Entonces quería como finalizar con el asunto del camello, el amor y el amor a la teoría, ¿cierto? Yo creo que a veces somos como camellos ante la teoría y pensamos que la teoría y lo que creemos de la teoría es algo como eterno, ¿cierto? Entonces yo lo que digo acá, pues posiblemente ahorita piense algo como totalmente diferente y no me quisiera como adherir a ninguna idea, ¿cierto? Porque la idea es del devenir también, la idea se transforma, ¿cierto? Como el río Heráclito, porque pues no, el río Heráclito es un río donde un hombre entra al río 2 veces y cuando entra por la segunda vez no es el mismo hombre ni es el mismo río. Entonces, como que es importante, ¿cierto? Como el camello, a veces arrodillarse, a veces cargar, ir hacia el desierto. También como lo decía Duván ahorita, que me pareció como lapidario y contundente, perdón, es importante reclamar el territorio, ¿cierto? El territorio del yo como el león, ¿cierto? Y decirle no al dragón de la cultura, a ese monstruo que nos dice qué hacer, ¿cierto? Y decirle sí al yo puedo, ¿cierto?
y pasar al niño a jugar y hacer esto que estamos haciendo acá. Eso también me da pie, bueno, primero para dos cosas. Eso de que con lo que iniciaba Gustavo, de no sabemos si las frustraciones de los estudiantes o de los adolescentes o de los jóvenes en realidad son las frustraciones de ellos o las frustraciones de los referentes de supuesta autoridad o referentes a seguir para la vida. Entonces, entraría a jugar el deseo de uno frente a qué se espera con ese sujeto que se tiene al frente, ¿cierto? Y ahí es cuando pensaría yo, y controvertiendo el fetiche del consultorio clínico, ¿cierto? Y es que en el consultorio del analista no hay una visión ni hay una misión con el sujeto. En realidad se la crea el mismo sujeto y mirará para dónde coger. Y Y ahí eso no es es el cuando... psicoanálisis. Pues bueno, no se dice, el psicoanálisis no es una empresa donde tienen visión y misión, pero hay teoría, hay objetos, hay como ideales teóricos. Hay Una teoría, cultura. hay teoría y hay una cultura, y es más, hoy en día se habla de una política psicoanalítica, ¿cierto? Eso salió, hoy precisamente salió en una revista que se llama la FAPOL, que es la revista del siglo XXI de Lacan, pero que es muy paradójico que sea una revista del siglo XXI de Lacan, ¿cierto? Porque Lacan estuvo como en otra época distinta. Pero justamente en esa visión o en esa teoría o en esos postulados ya estructurados del psicoanálisis, se podría decir que el sujeto que entre con nosotros se tiene que apartar, inclusive el analista se tiene que apartar de su propio deseo para poder atender a la persona que tiene al frente, ¿cierto? Que ahí es cuando entraría a hacer el propio análisis, hacer el control de casos con los análisis, ¿cierto? Y aparte de eso, darle la palabra. Con eso me da como entra a hablar un poco de los discursos, el discurso del amo, el discurso del esclavo, ¿cierto? Que son discursos pares, ¿sí? Que se forma una relación ahí. Y es que lo que se procura en el análisis y lo que se debería procurar en la educación, pienso yo, ¿cierto? Eso ya lo hablo desde mi pensar, es que se debe de procurar que el sujeto que tenemos al frente genere un saber, no que se adhiera a los saberes que nosotros inculcamos o a la imagen que yo represento frente a la persona que está acompañándome en un determinado espacio, ¿sí? Lo que se intenta o lo que se debe procurar hacer, en mi caso, lo que procuro hacer, siempre es que el sujeto ocupe el lugar del amo, el lugar de yo querer hacer algo, de yo querer saber algo, de yo querer que la cosa funcione, pero a la forma en la que yo considero que se debe elaborar algo para que funcione, ¿cierto? No poniendo en cuenta, no poniendo como traba lo que la figura del psicólogo, la figura del docente, dice que se debería de hacer, ¿cierto? Entonces ahí entraría como en eso. Y se me olvidó el otro punto que te iba a comentar, pero entonces le doy paso a... bueno, y ya para cerrar también como mi parte, porque ya se nos va haciendo como hora, siempre voy a tener un pensamiento acerca de la humanidad como un eterno alumno, ¿sí? Y hoy en día pienso, por ejemplo, el fenómeno de la globalización como un educador sin cuerpo. ¿Sí? Hoy en día la educación está puesta por fuera de las paredes. No tenemos paredes para la educación. Se dan unas paredes para una transmisión de información, pero por fuera de esas paredes es donde se comienza a educar un ser humano, supuestamente ciudadano, en otras lógicas que van por fuera de lo institucional. Lo institucional solamente nos muestra un camino, un discurso, mientras que por fuera de esas paredes se da lo otro, lo humano como tal, lo inconsciente como tal. Entonces siempre voy a pensar la humanidad como un eterno alumno que tiene diferentes educadores en la vida, ¿sí?
puede ser hasta un mismo compañero, un mismo amigo, puede ser un educador para uno. O una persona que en algún momento dio un consejo pendejo y se decidió tomar para la vida, eso de alguna forma educó a un sujeto. La globalización hoy en día educa a través de la eliminación de los límites, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo saber qué está pasando en, no me acuerdo cómo se llama este país donde hubo esta explosión hace poco, el 4 de agosto creo que fue, por allá. Entonces yo puedo saber qué es eso, ¿cierto? Puedo conocer, no puedo saber qué es eso, no. Puedo conocer qué pasó allá, pero esto comienza a mover unas dinámicas en mí de saber de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se debería de hacer, qué no se debería hacer, qué debería hasta de opinar. Las redes sociales ya manejan y todas nuestras opiniones. Ustedes entran a Twitter y ven un desfase de personas que opinan y opinan y opinan, pero que al fin de cuentas tampoco hacen nada. Y ahí es cuando controvierto o es mi crítica a la educación globalizada, porque lo que fomenta es a la palabra más no al acto, más no invita a llevar al cuerpo a esos contextos, a que lo vivan en primera persona, sino que se viven experiencias despersonalizadas, como si fuésemos una mente solamente, sino un cuerpo, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que ahí cierro ya lo que tenía para decir. No sé si Duan, dale Duan. Sí, yo sí tengo algo que decir. Por ejemplo, toda la semana me la paso pensando en dónde meter a Maradona. Pero, ¿qué tiene que ver Maradona ahí, güey? Y me la pasé pensando y, pues, ni siquiera, No, Maradona es un gran referente, ni siquiera hice los planes por pensar en Maradona, mano. Bueno, el caso es que ponerlo en mí mismo, por ejemplo, en las transformaciones de lo que ha sido mi transcurso de vida. Y yo creo que Maradona fue después de León. Ahí me transformé en Maradona. Primero comencé con la rebeldía. Cuando comencé a hacer estas cargas, salí de mi casa y comencé a ser un poco más rebelde. Por ahí hay un amigo mío que sabe mi transformación en ese entonces. Y en medio de eso llegó Maradona. Y yo creo que ha sido muy buena enseñanza porque yo me acuerdo que antes de que llegara, alguien me lo presentó de esta manera. Me dijo algo. eh, He aprendido más en una tarde ácida que en 4 años de Harvard. Y me interesó mucho, me dijo, y yo, vos por qué me decís esto, y comenzó a profundizar con otras cosas, y el man es un poeta. Y yo, hasta que me dijo el hongo, yo, Maradona, parce. Ahí empezó Maradona. Y sí, hubo una transformación. Comencé a pensar de una forma muy diferente, y el León se arraigó más en esa transformación. Ya se quedó ahí más planteado, ya más firme, ya más decidido a cuidar su territorio. Y a veces pienso cómo va a ser la transformación del niño. Y yo creo que después de que uno ya conquiste ese territorio, comienza a jugar tranquilamente, inocentemente en ese territorio y olvidándose de todo lo que pasó, ¿sí o no? Porque el niño no piensa en lo que pasa, simplemente queda ahí a lo que está pasando en el momento, todo eso. Y ahí es donde finaliza uno con tranquilidad, pienso yo, pues ya con libertad. Eso es lo que quería decir, pues como para meter un poco a Maradona, porque no sabían dónde meterlo. Sí, ya, gracias, buen hermano. Bueno, yo también ya, como para concluir, quisiera, pues como, de hecho Gustavo ha hablado mucho de ese tema y ha criticado mucho desde hace bastante tiempo
los ideales, por ejemplo, el ideal de tener que estudiar, que ser profesional, y comparto mucho eso de esa duda, ¿no? Porque tampoco lo considero una certeza todavía, de que la frustración que suponemos en los otros es una frustración, sobre todo en esos jóvenes y en los pelados y los niños y las niñas, es una frustración sobre nosotras mismas, sobre, cierto, lo que supondré, lo que también esperaríamos lograr con ella, lo que suponemos que es lo mejor para ellas, en fin, eso por una parte. Y en cuanto a Maradona, yo diría que Maradona es, justo como decía también Gustavo, el de la trampa, ¿no? El que nos permite quedarnos en ciertos lugares y hacerlo con orgullo, ¿no? Como que entonces estamos en el lugar de, estamos en el lugar del camello y lo queremos idealizar tan la mano de Dios. Estamos en el lugar del león y sabemos que está mal, pero queremos idealizarlo tan la mano de Dios. Y así, yo creo que Maradona es el que sostiene todas las idealizaciones posibles del espíritu. Y ya, bueno, no hay más vueltas ahí. Voy a terminar con dos lecturas, estas sí más pequeñas, lo juro. Una que es muy popular, de Pedro Calderón de la Barca, y es el discurso de Segismundo, La vida es sueño, y luego uno corto mío, muy corto. Entonces leeré este porque me parece perfecto. Desde que se propuso el tema, me pareció que era un texto pertinente, ¿cierto? A propósito, pues, de esa inversión de los valores que hace cada quien, pero que igual va a estar conjugada con los ideales y con el encuentro con las otredades. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé en otro estado, más lisonjero de mí, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y mío, muy corto, no tiene nombre, pero pues fue lo que se me ocurrió cuando ya me cansé de leer a Nietzsche y bueno, paré pues como esa profundización. Y Itaca también es muy bello, Gustavo por ahí lo ha leído, el de Cavafis. Bueno, a quienes viven en el resentimiento les condeno, les maldigo, porque mantienen viva la llama de mi cólera que débil clama por ser mero pensamiento. Los maldigo para que se agote su conciencia y no quede sino su cuerpo, sin la fachada de dulce tirano. Su cuerpo que como el mío siente por cada poro las convulsiones de la tierra que habrán de erosionar su piel. Y no habrá lugar en medio del ruido y del ardor del cuerpo para escuchar los lamentos y engaños de la imaginación divina.